El 9 de julio del año pasado, poco después del almuerzo, un Toyota Camry blanco entró a mi taller con las ventanillas completamente abajo bajo un calor sofocante de 32 grados. La conductora no estaba en pánico, estaba resignada. Deslizó un presupuesto arrugado sobre mi mostrador de la misma manera que alguien entrega unos análisis médicos con malas noticias. El concesionario oficial le había dicho que la unidad de control de climatización estaba fallando por completo y que, para solucionarlo, era necesario desmontar todo el tablero de instrumentos. La cotización exacta era de $940. Ella ya había empezado a ahorrar para pagarlo. Hoy voy a revelar por qué esta reparación específica es uno de los trabajos más inflados y con mayor sobreprecio en todo el universo automotriz, especialmente en los vehículos Toyota. Te voy a mostrar por qué la pieza que realmente falla cuesta menos que un combo de comida rápida y cómo un ajuste de 15 minutos en la entrada de tu casa puede resolver un problema que los talleres oficiales tratan como si fuera una cirugía a corazón abierto. He visto esta misma escena más veces de las que puedo contar. Llega el verano, el aire acondicionado empieza a soplar aire caliente de un solo lado, o la temperatura simplemente deja de responder sin importar cómo muevas el selector. De repente, el conductor se encuentra frente a un presupuesto de 4 cifras, por lo que le han asegurado que es una falla interna masiva y compleja. Y casi siempre, es mentira. Esto es lo que realmente estaba pasando en ese Camry. El compresor del aire acondicionado funcionaba perfectamente, el refrigerante estaba en su nivel correcto, y el sistema generaba aire frío de forma constante. El único problema era que ese aire frío no podía llegar a la cabina porque un pequeño motor de plástico, oculto justo detrás de la guantera, había dejado de hacer su trabajo. Ese motor se llama actuador de la compuerta de mezcla. En una enorme cantidad de vehículos, este componente es la razón principal por la que tu climatizador se vuelve loco. La conductora no necesitaba un sistema de calefacción y aire acondicionado nuevo, ni tampoco requería que desarmaran el interior de su auto. Lo que necesitaba eran 15 minutos de mano de obra y un tubo de grasa. Para entender por qué te cobran de más, primero debes comprender cómo controla la temperatura tu vehículo. Cuando giras el dial de frío a calor, no estás abriendo una válvula de refrigerante ni cambiando la potencia del sistema. El aire frío es producido de forma continua por el evaporador que se encuentra detrás del tablero. Lo que cambia es qué cantidad de ese aire se desvía hacia el radiador de calefacción antes de salir por las rejillas. Una pequeña compuerta de plástico oscila de un lado a otro para mezclar el aire frío y el caliente según la temperatura que hayas solicitado. Esa compuerta no se mueve por arte de magia, es impulsada por un pequeño motor eléctrico del tamaño de una baraja de cartas, lleno de engranajes plásticos en su interior. Eso es el actuador. En los sistemas de zonas dobles, que permiten ajustar temperaturas diferentes para el conductor y el pasajero, existen al menos 2 de estos actuadores, uno para cada lado. Hay más de ellos controlando hacia dónde se dirige el flujo de aire, o si el sistema usa aire fresco del exterior o la recirculación interna. Cada uno es un servo de plástico económico que realiza un trabajo mecánico simple miles de veces durante la vida útil del auto. El problema es que los engranajes plásticos que giran bajo carga, sometidos al calor extremo que se acumula detrás del tablero, terminan cediendo. Un diente se rompe, o la grasa instalada de fábrica se seca hasta convertirse en una pasta rígida. El engranaje patina y en ese instante, la compuerta deja de ubicarse en la posición exacta que la computadora del auto le ordenó. Las consecuencias de este fallo son de manual y se repiten con precisión milimétrica. El primer síntoma es el aire soplando caliente en el lado del pasajero y frío en el del conductor, debido a que un actuador se movió y el otro se quedó atascado. El segundo es una temperatura que no cambia en absoluto por más que gires el selector, porque la compuerta quedó trabada en un extremo. El tercero es el aire saliendo por los conductos equivocados, desempañador cuando querías aire a los pies o aire a los pies cuando buscabas el frente. Pero la prueba irrefutable, esa que hace sonreír a un mecánico experimentado antes de abrir cualquier panel, es un chasquido o un tic-tac constante detrás del tablero que se intensifica al modificar la temperatura. Ese golpeteo es el motor del actuador que sigue girando e intentando mover la compuerta, pero patina al pasar sobre el diente roto. De la misma forma que una llave desgastada gira en falso dentro de una cerradura sin llegar a mover el pestillo. Aquí está la verdad incómoda que los concesionarios ocultan.
la unidad de control del climatizador casi nunca se rompe. El cableado está intacto. El módulo electrónico que comanda estas compuertas, denominado amplificador de aire acondicionado, funciona perfectamente. Lo único que falló es un motor plástico que cuesta entre $15 y $40 en el mercado de repuestos, y muy a menudo los engranajes ni siquiera están rotos, sino simplemente atascados por la grasa endurecida. Sin embargo, los talleres no te lo presupuestan así, porque el costo de este trabajo depende enteramente de una pregunta que la mayoría de los propietarios jamás se hace: ¿cuál actuador falló y dónde está ubicado? En ciertos modelos, algunos actuadores están enterrados en la zona central más profunda del habitáculo, y alcanzarlos exige remover el volante, desconectar las bolsas de aire y acumular horas de mano de obra. Ese es el peor escenario posible, y es exactamente el que los talleres suelen colocar en el presupuesto inicial. Lo hacen para asegurarse de cubrir cualquier complicación técnica y porque una factura costosa que incluya el desmontaje completo del tablero intimida lo suficiente al cliente como para que no haga preguntas. Pero en una gran cantidad de plataformas de esta marca, el actuador que más falla, que es el del lado del pasajero, no está enterrado en absoluto. Se encuentra justo detrás de la guantera. Puedes tocarlo con la mano retirando un solo panel plástico. La diferencia real entre un trabajo de 15 minutos desmontando la guantera y una jornada de 7 horas desarmando el tablero es abismal. Pero el cliente promedio nunca sabe por cuál de las dos opciones le están cobrando en realidad. Piénsalo por un segundo. El mismo componente, la misma falla y los mismos síntomas pueden resolverse con una reparación de $15 en tu propia casa o convertirse en un calvario de $1000 en el concesionario. La única variable es si alguien se tomó la molestia de revisar primero la ubicación más accesible. Los talleres oficiales están diseñados operativamente para ofrecer la respuesta más costosa. Inspeccionar la zona detrás de la guantera en 2 minutos no genera un concepto justificable en una factura de diagnóstico, ni permite dar salida a un conjunto completo de repuestos de alto valor que tienen acumulado en el almacén. Por eso omiten el camino económico. No siempre lo hacen por pura deshonestidad, sino porque todo el sistema de servicio técnico está estructurado para reemplazar conjuntos de piezas completas en lugar de reparar componentes individuales. El único interesado en conocer la alternativa económica eres tú. El proceso para validar esto tú mismo es directo. Primero, debes confirmar que el problema es efectivamente el actuador y no otra sección del sistema. Con el motor encendido y el aire acondicionado activado, coloca la temperatura al mínimo frío, espera un momento, luego llévala al máximo calor y escucha atentamente. Si un lado se niega a cambiar de temperatura, si el aire se desvía a las rejillas incorrectas o si escuchas ese tic-tac característico al mover el dial, tienes la confirmación. Si por el contrario el flujo de aire es extremadamente débil en todo el auto pero la temperatura sí responde al cambio, el problema es diferente. Generalmente asociado a un filtro de aire de cabina completamente obstruido o a una falla en el motor soplador. Si el sistema sopla aire tibio por todos lados de forma homogénea y no se escucha ningún chasquido, el defecto apunta directamente a una fuga de gas refrigerante o a una falla mecánica en el compresor, lo cual requiere herramientas de diagnóstico de presión. El chasquido y la disparidad de temperatura entre lados son la firma exclusiva de la reparación económica. Una vez confirmado, el acceso en la mayoría de los vehículos afectados se realiza liberando la guantera. Abres el compartimento, presionas los topes laterales hacia y adentro para destrabarlos y dejas caer la estructura, o la remueves por completo retirando los tornillos de la base y soltando el brazo amortiguador plástico. Detrás de ese espacio, hacia el costado derecho de la consola central y parcialmente cubierto por los ductos de distribución, verás el actuador. Es una caja plástica compacta sujeta por 3 tornillos pequeños, conectada a un arnés eléctrico y equipada con un brazo blanco que se acopla a las varillas de la compuerta. La mayoría de estas piezas son fabricadas por la firma Denso, lo que significa que la calidad interna es alta, y por eso limpiarlas suele ser suficiente para revivirlas. La lógica del ajuste es simple. Desconectas el arnés eléctrico, retira los 3 tornillos de sujeción y extraes el actuador. Luego, abres las pestañas plásticas de la carcasa para acceder a los engranajes. En la mayoría de los casos, notarás que la grasa original se ha transformado en una película pegajosa que frena los dientes.
Limpias el mecanismo con un desengrasante, inspeccionas que no existan fracturas en el plástico y, si los dientes están sanos, aplicas grasa de litio blanca nueva. Vuelves a ensamblar, lo colocas en su sitio, y ese chasquido por el que te pedían casi $1000 desaparece por completo. El brazo plástico volverá a deslizarse con suavidad, restableciendo el control térmico en ambos lados por el costo de un insumo básico. Si al abrirlo descubres que un diente está efectivamente quebrado, tampoco estás en problemas. Un actuador de reemplazo nuevo de calidad original para esa ubicación específica oscila entre los $15 y los $50 en tiendas de autopartes. Lo atornillas en el mismo lugar, conectas el enchufe y terminas el trabajo en los mismos 15 minutos, sin tocar bolsas de aire ni desarmar componentes estructurales. El último detalle técnico que genera dudas innecesarias es la calibración. En los modelos con climatizador automático, el sistema requiere identificar los límites de recorrido de las compuertas al instalar la pieza limpia o nueva y conectar la batería. La unidad de control del aire acondicionado realiza un ciclo automático de reconocimiento. Mueve los actuadores hasta sus topes máximos de apertura y cierre para registrar las posiciones correctas en su memoria interna. No necesitas un escáner de diagnóstico profesional del concesionario para esto. El vehículo ejecuta su propia rutina al encender el interruptor de encendido. Solo debes dejar que el sistema se estabilice durante 1 minuto antes de operar los selectores. Hay que ser claros y precisos con el diagnóstico. Si tu vehículo tiene el actuador dañado en la zona profunda del tablero y no detrás de la guantera, la pieza seguirá siendo económica, pero las horas de mano de obra para desarmar el interior serán inevitables, y ahí sí se justificará pagar el servicio técnico especializado. De igual forma, si no hay cambios térmicos ni ruidos, no pierdas tiempo desarmando la guantera. El problema estará en el circuito de refrigeración, pero si los síntomas coinciden, la solución está al alcance de tu mano. El error del climatizador no implica necesariamente una falla catastrófica de la unidad principal. La causa más común es un pequeño motor con engranajes sucios, ubicado en uno de los puntos más accesibles del habitáculo. Pero eso no es todo lo que puedes hacer. Hay más ajustes que los concesionarios no quieren que sepas. Ahora, aquí está el segundo ajuste, uno que veo ignorado en 8 de cada 10 vehículos que entran a mi taller con problemas de rendimiento en el aire acondicionado. Los conductores suelen asumir que si el sistema enfría, pero no con la fuerza de antes, la solución es recargar el gas refrigerante. Van al taller, pagan una recarga innecesaria y el problema persiste. Lo que los concesionarios omiten es que el rendimiento del climatizador depende directamente de la gestión del flujo de aire y de la lectura de un componente microscópico que cuesta menos de $10, el sensor de temperatura interior de la cabina. La semana pasada entró al taller un cliente con un Corolla que, según él, tenía el compresor desgastado. Decía que el aire salía helado durante los primeros 10 minutos, pero luego el habitáculo se enfriaba y el sistema parecía perder potencia, obligándolo a bajar las ventanillas en autopista. El concesionario le había presupuestado un compresor nuevo por $750. Cuando conecté mi equipo de diagnóstico, los datos de presión del refrigerante estaban perfectos. El problema real era térmico, pero no del motor, sino de información, detrás de una pequeña rejilla ranurada situada en el tablero, normalmente cerca de la rodilla derecha del conductor o al lado del botón de encendido. Se encuentra el sensor de temperatura interior. Este componente es un termistor, una resistencia eléctrica que varía su valor según el calor del habitáculo. La unidad de control del motor o el amplificador del aire acondicionado leen este valor constantemente para decidir si el compresor debe seguir acoplado a máxima capacidad o si puede ciclar para ahorrar combustible. El truco está en que, para medir bien, el sensor necesita que el aire de la cabina pase a través de él. Para lograrlo, un tubo de aspiración conectado al sistema de ventilación genera un pequeño vacío que absorbe el aire del habitáculo hacia el sensor. Con el paso de los años, este canal se convierte en una auténtica aspiradora de polvo, pelusa y cabello de mascotas. El resultado técnico es catastrófico para la precisión del sistema. El polvo acumulado crea una capa aislante térmica sobre el sensor que bloquea hasta un 40% de la transferencia de calor real. El sensor se queda atrapado, midiendo el aire frío estancado en su propia cavidad en lugar del aire real de la cabina. La computadora del auto interpreta que el habitáculo ya llegó a la temperatura deseada y desactiva prematuramente el compresor
o reduce la velocidad del soplador, dejando a los pasajeros sudando. El conductor experimenta una pérdida drástica de eficiencia y el sistema trabaja de forma descoordinada. La solución no toma más de 10 minutos y el costo de materiales es literalmente cero si tienes un destornillador y aire comprimido. Retiras el panel inferior del tablero, que suele estar sujeto por 2 clips a presión, localizas el cuerpo plástico del sensor y desconectas su arnés. Al sacarlo, verás una masa de pelusa gris cubriendo el termistor. Limpias el componente con un spray limpiador de contactos electrónicos de secado rápido. Soplas el tubo de aspiración para eliminar obstrucciones y lo vuelves a instalar. Caso del Corolla de mi cliente, este procedimiento restableció la lectura correcta de la cabina de inmediato. Pasó de registrar unos erróneos 18 grados internos a los 29 grados reales que hacían que el compresor volviera a trabajar al 100% de su capacidad. Un diagnóstico erróneo de $750 solucionado con un destornillador y un soplido de aire comprimido. Pasemos al tercer ajuste oculto, relacionado con un componente que el 90% de los propietarios jamás asocia con el aire acondicionado: el sensor de temperatura ambiente exterior. Este pequeño dispositivo de plástico negro está montado en la parte delantera del vehículo, generalmente detrás de la rejilla del parachoques inferior, justo delante del radiador. Su función es informar a la unidad de control del motor qué tan caliente está el aire afuera para ajustar la estrategia de inyección y, en los vehículos con climatizador automático, para calcular la carga térmica que debe contrarrestar el aire acondicionado. Aquí es donde ocurre la trampa del taller oficial. Hace un par de meses, una propietaria de un RAV4 acudió a mí porque su aire acondicionado directamente no encendía de forma intermitente. El concesionario dictaminó que la unidad de control del climatizador de la consola central estaba defectuosa y requería un reemplazo completo por un valor de $520. Sin embargo, al observar la pantalla del tablero, noté que la lectura de la temperatura exterior marcaba o mostraba valores absurdos como 10 grados en pleno mes de agosto. Técnicamente, el sistema de protección del aire acondicionado de Toyota está programado con una lógica estricta. Si el sensor exterior informa que la temperatura ambiente está cerca del punto de congelación o si la señal se interrumpe por completo debido a un circuito abierto, el compresor se deshabilita automáticamente. Esto se hace para evitar que el evaporador se congele físicamente y bloquee el paso del aire. Si el sensor falla y envía una resistencia errónea simulando un frío extremo, la computadora obedecerá el dato falso y cortará el aire acondicionado. Aunque te estés derritiendo a pleno sol, el concesionario suele ir directo a la pieza más cara del habitáculo porque es la que el cliente opera manualmente, pero el origen está en el parachoques delantero. Este sensor está expuesto a vibraciones constantes, humedad, sal de la carretera y pequeños impactos de piedras. Con el tiempo, los pines del conector se sulfatan, generando una resistencia parásita que altera la señal del termistor. O el propio sensor sufre una fractura interna en su resina de sellado. Resolver esto en tu entrada de autos es un proceso sumamente sencillo que toma unos 15 minutos. No necesitas elevar el vehículo en un elevador hidráulico. Abres el capó, retiras los clips de plástico de la cubierta superior del radiador y metes la mano por detrás de la rejilla frontal. Desconectas el sensor presionando la pestaña del arnés. En muchos casos, basta con limpiar los pines con un cepillo de alambre pequeño y aplicar grasa dieléctrica para eliminar la corrosión. Si el componente está dañado internamente, un sensor de reemplazo nuevo de especificación original cuesta entre $12 y $25 en cualquier plataforma de repuestos. Lo encajas a presión en su soporte original, conectas el cable y la computadora restablecerá el funcionamiento del compresor al instante, devolviéndote el aire frío por una fracción mínima del presupuesto oficial. Finalmente, hablemos del cuarto ajuste ignorado, el cual tiene que ver con la pérdida progresiva de caudal de aire, un síntoma que los talleres suelen facturar como reemplazo del motor del soplador por unos $300. Cuando en realidad se trata de la deformación de la compuerta de recirculación de aire fresco. Un cliente me trajo una pickup Hilux quejándose de que el aire acondicionado hacía mucho ruido en la velocidad máxima, pero el volumen de aire que salía por las rejillas centrales era ridículo, apenas un soplido débil. El taller previo le había diagnosticado un motor soplador quemado.
Al meter la mano por el espacio del filtro de cabina con el sistema encendido, descubrí la verdadera causa mecánica, la compuerta de recirculación, que selecciona si el aire entra desde el exterior o se reutiliza el de la cabina. Se había desenganchado de su eje guía. Cuando seleccionas el modo de recirculación, un pequeño actuador mueve una compuerta plástica plana de gran tamaño. Si por un descuido el filtro de cabina se deforma o se instala de manera incorrecta, bloquea físicamente el recorrido de esta compuerta. El servo sigue empujando con fuerza hasta que el brazo de plástico se dobla o se sale de su carril guía. A partir de ese momento, la compuerta queda flotando en una posición intermedia muerta, obstruyendo físicamente hasta un 60% de la boca de aspiración del soplador. El motor del ventilador gira a revoluciones normales e incluso hace más ruido porque está trabajando bajo una restricción de vacío severa. Pero el flujo de aire útil hacia el habitáculo cae drásticamente. El ajuste correctivo no requiere piezas nuevas en la mayoría de las ocasiones. Desmontas la guantera tal como aprendiste a hacer en el primer paso, retiras el filtro de aire de cabina e inspeccionas la cavidad superior con una linterna. Si ves la compuerta plástica caída o suelta, simplemente debes alinear manualmente el pasador del eje en la ranura del brazo de control hasta escuchar un clic firme de encaje. Para asegurar que no vuelva a salirse debido al desgaste natural del plástico, puedes aplicar una gota de adhesivo epoxi de alta resistencia en la unión exterior del brazo mecánico, manteniendo la flexibilidad de rotación. Este procedimiento restablece el 100% del caudal de aire original del vehículo en 20 minutos de trabajo casero, sin gastar un solo centavo en un soplador nuevo que no necesitas. Como puedes ver, la gran mayoría de las fallas de climatización que se presentan como catastróficas y de alto presupuesto son en realidad simples desajustes de componentes periféricos expuestos al uso diario. Pero esto no es todo lo que puedes hacer. Hay más ajustes que los concesionarios no quieren que sepas. Hagamos un recuento de lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, porque cuando unes todas estas piezas, el panorama cambia por completo. Empezamos con un presupuesto de casi $1,000 por un desmontaje completo del tablero de instrumentos. Una operación quirúrgica que en la gran mayoría de los casos se reduce a un actuador de compuerta desalineado, con los engranajes sucios o resecos justo detrás de tu guantera. Un problema que resuelves tú mismo con 15 minutos de tu tiempo y un poco de grasa de litio de $3. Luego desarmamos el mito del compresor supuestamente agotado, demostrando que un termistor interior cubierto de pelusa y polvo puede cegar por completo a la computadora del auto, haciendo que apague el frío mucho antes de tiempo. Vimos cómo un sensor exterior sulfatado en el parachoques delantero, expuesto al agua y a los impactos, puede engañar al sistema, haciéndole creer que estás conduciendo bajo una tormenta de nieve en pleno verano, bloqueando el encendido del sistema de aire acondicionado por completo. Y finalmente, descubrimos por qué ese soplido débil y ruidoso en tus rejillas no es un motor soplador quemado de $300, sino una compuerta de recirculación desenganchada que puedes encajar de nuevo en su guía con tus propias manos. Si sumas los presupuestos estimados de un concesionario oficial para todas estas reparaciones combinadas, estarías firmando una factura que supera fácilmente los $2,500. Si sumas el costo real de las soluciones que acabamos de revisar, el total apenas llega a los $40 en repuestos básicos y un par de horas libres un sábado por la mañana en la entrada de tu casa. Esa diferencia abismal no es una casualidad, es el margen de ganancia de un sistema que prefiere reemplazar conjuntos mecánicos enteros antes que gastar tiempo diagnosticando el origen real de un fallo. Ahora bien, para evitar que tu sistema de climatización vuelva a quedar atrapado en cualquiera de estos escenarios, necesitas implementar un hábito de mantenimiento preventivo que el 90% de los conductores ignora por completo. Los sistemas de aire acondicionado automotriz modernos sufren mucho más por la inactividad y por la falta de renovación de aire que por el uso continuo en autopista. El error más común es encender el climatizador únicamente cuando el calor de la temporada se vuelve insoportable, dejando el circuito completamente apagado durante los meses de invierno o las semanas de clima templado mecánicamente. Esto es un error grave. El refrigerante que circula por las tuberías del aire acondicionado lleva suspendido un aceite lubricante especial encargado de mantener flexibles los sellos de goma, las juntas tóricas y las conexiones internas del compresor.
Cuando dejas el sistema apagado durante 3 o 4 meses seguidos, ese aceite se deposita por completo en el fondo del condensador por gravedad. Los sellos de los acoples se resecan, se vuelven quebradizos y comienzan a desarrollar microfugas de gas imperceptibles que debilitan el rendimiento general del sistema para cuando vuelve el verano. Además, el mecanismo interno de los actuadores plásticos que tanto analizamos hoy se estanca. La grasa se asienta en una sola posición y los ejes se endurecen debido a la falta de movimiento. El hábito definitivo para blindar tu sistema es la regla de los 10 minutos semanales. Sin importar la estación del año, incluso si estás en medio del invierno más crudo, debes encender el aire acondicionado a máxima capacidad de frío durante al menos 10 minutos seguidos una vez a la semana. Puedes hacerlo durante un trayecto corto en autopista o mientras esperas en un estacionamiento. Este procedimiento técnico obliga al compresor a acoplarse, eleva la presión del circuito y redistribuye de manera homogénea el aceite lubricante por todo el recorrido, manteniendo los sellos herméticos y evitando la pérdida de refrigerante a largo plazo. Al mismo tiempo, durante esos 10 minutos, mueve el dial de temperatura desde el extremo más frío hasta el extremo más cálido un par de veces de forma pausada. Esto fuerza a los engranajes plásticos de los actuadores detrás de la guantera a realizar un recorrido completo de extremo a extremo, rompiendo cualquier acumulación de polvo o grasa endurecida y evitando que se queden trabados en una sola posición. Otro ajuste de conducción vital se centra en cómo apagas el vehículo. La mayoría de los conductores llega a su destino con el aire acondicionado soplando a máxima potencia, apaga el motor de golpe y saca la llave. Al hacer esto, el evaporador detrás del tablero queda empapado de condensación por el choque térmico entre el aire helado del circuito y el calor del ambiente exterior. Esa humedad atrapada en un espacio oscuro y cerrado es el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de hongos, bacterias y moho, que son los responsables directos de ese olor a humedad desagradable que sale por las rejillas al encender el auto al día siguiente. Peor aún, esa humedad constante acelera la corrosión del cableado de los sensores cercanos. El ajuste preventivo aquí es sencillo, 2 minutos antes de llegar a tu destino final. Apaga el interruptor del aire acondicionado, el botón AC, pero deja el ventilador encendido a velocidad media o alta en modo de aire exterior. Esto cortará la producción de frío, pero mantendrá el flujo de aire, atravesando el evaporador, secando por completo toda la condensación acumulada en las aletas de aluminio antes de que apagues el motor. Con este simple hábito de 2 minutos, eliminas los malos olores de raíz, multiplicas la vida útil de tu filtro de cabina y proteges los componentes electrónicos periféricos de la corrosión por humedad acumulada. Todo lo que hemos desarmado hoy nos lleva a una sola conclusión fundamental. El diseño de los automóviles modernos es innegablemente complejo, pero esa complejidad no debe ser una barrera que te obligue a entregar tu billetera al primer presupuesto intimidante que te pongan enfrente. Los concesionarios oficiales y los grandes talleres basan gran parte de su rentabilidad en el supuesto de que el propietario promedio nunca se tomará la molestia de agacharse debajo del tablero, retirar un panel plástico o escuchar con atención el origen de un ruido mecánico. Prefieren que veas tu vehículo como una caja negra misteriosa que solo puede ser intervenida por técnicos con herramientas espaciales. Pero la realidad del taller es muy diferente. Las leyes de la física y de la mecánica simple siguen aplicando exactamente igual detrás de la guantera de un sedán de última generación que en el motor de un auto clásico. Un engranaje plástico atascado sigue siendo un engranaje atascado. Un conector eléctrico sulfatado sigue requiriendo una limpieza básica. Cuando entiendes la lógica detrás de cada síntoma, cuando sabes que un tic-tac rítmico es la firma exacta de un componente de $15 y no una falla de la computadora principal, recuperas por completo el control sobre el mantenimiento de tu patrimonio. El conocimiento técnico detallado y aplicado con criterio es la herramienta más poderosa que puedes llevar en la guantera de tu automóvil. No se trata de convertirte en un mecánico profesional de la noche a la mañana, ni de realizar reparaciones complejas para las que no tienes el equipo adecuado. Se trata de desarrollar el criterio necesario para identificar cuándo te están ofreciendo una solución real basada en un diagnóstico honesto y cuándo te están cobrando por una cirugía mayor, cuando lo único que tu auto necesita es un ajuste menor de mantenimiento. La próxima vez que escuches un ruido extraño detrás de la consola central,
O cuando sientas que la temperatura de tu cabina no responde como debería, no te desanimes ni empieces a calcular cuántas horas de trabajo te costará pagar la factura del taller. Respira profundo, abre la guantera, enciende una linterna y revisa la respuesta más sencilla primero. Te sorprenderá descubrir la enorme cantidad de veces que el problema se soluciona manteniendo la calma, investigando por tu cuenta y aplicando el sentido común antes de autorizar cualquier reparación innecesaria. Mantén tu dinero donde pertenece, mantente atento a las señales de tu vehículo y sigue aprendiendo cómo funciona cada rincón de tu auto. Nos vemos en el próximo taller.